Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos contentos de poder estar aquí con ustedes, predicando nada más, nada menos de lo que Dios nos dice por la Biblia. Tenemos cultos en estos días en calle Felipe Ángeles, adelante del gimnasio Tiger y asilo de ancianos, a las 10 de la mañana, 6 de la tarde, los domingos, y 10 de la mañana, oración y estudio bíblico. Que Dios les bendiga, bienvenidos. Y ahora vamos a invitarles a buscar el libro de los Salmos, y vamos a Salmo 119. Queremos hablar de este Salmo sobre el provecho de la preciosa palabra de Dios. El provecho de la preciosa palabra de Dios. Deseamos que este mensaje abra el apetito de todos los que están viendo, escuchando este mensaje, para entender de nuevo o por primera vez cuán provechoso es la palabra de Dios para la vida personal de uno. Pues vamos a estar estudiando en Salmo 119 y vamos a ver unos detalles antes de entrar en la carne del mensaje o el cuerpo del mensaje. En primer lugar, Salmo 119 es el salmo más largo de todos los 150 salmos. De hecho, es la porción más larga de toda la palabra de Dios. Unos 176 versículos. Y parece que nada más unos 3 no hablan directamente del provecho, o es decir, nuestra relación personal y el provecho que recibimos de la palabra de Dios. Todo, menos unos 3 versículos, hablan directamente del provecho de una relación personal con Dios a través de su palabra. En segundo lugar, casi todos de estos 176 versículos, como hemos dicho, hablan de o mencionan la palabra de Dios bajo diferentes títulos. Habla de la palabra de Dios, pero usa diferentes nombres de esta misma palabra. Por ejemplo, en versículo 1, además de otros textos en este salmo, la Biblia es llamado la ley de Jehová. Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es la ley de Dios, la Biblia. También, versículo 2, la Biblia es llamado los testimonios de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Varios otros textos hablan de testimonios, esta palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová. Versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. También la Biblia es llamado los estatutos de Jehová, no de los hombres. Versículo 5, ojalá fueren ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. En versículo 7 y otros textos, la Biblia es llamado los juicios de Jehová. Versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. En versículo 9, la Biblia es llamado sencillamente la palabra de Jehová. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y una manera más de expresar la palabra de Dios en estos 176 versículos de Salmo 119, en versículo 11, la Biblia es llamado los dichos de Jehová. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, estamos viendo cuán provechoso es la preciosa palabra de Dios usando Salmo 119. El salmo más largo de todos los salmos, de hecho, la porción más larga de toda la palabra de Dios, y casi todos los 176 versículos hablando o mencionando la palabra de Dios bajo diferentes nombres, pero todo llega a lo mismo. Ahora, en tercer lugar,
Esta Biblia solo pueden entender quizás plenamente al abrir tu Biblia. Te invito a hacerlo. Abriendo su Biblia a Salmo 119, vas a ver que el Salmo es dividido en 22 secciones de 8 versículos en cada sección. 22 por 8, 176. 22 secciones, cada versículo, 8 versículos en cada sección. Y a la cabeza de cada sección, una letra en orden alfabético, una letra del abecedario del alfabeto hebreo, porque hebreo es el idioma original del Antiguo Testamento de la Biblia. Los primeros 8 versículos comienzan con Aleph. Si viéramos escrito, es un A en hebreo, Aleph. La segunda sección, Bet, es como A, B, 8 versículos, Bet. La tercera sección, Gimel. La tercera sección, Dalet, como A, B, C, D, y etc. Lo curioso es, si pudiéramos leer estas secciones de 8 versículos, son 22 secciones. Por ejemplo, la primera sección de 8 versículos, cada versículo comienza con la letra a la cabeza, la letra A en hebreo. Cada versículo comienza con la letra A. En la segunda sección de 8 versículos, cada versículo comienza con la letra B en hebreo. Y esto ayudó a los hebreos en tiempos antiguos a aprender de memoria más fácilmente la palabra de Dios. Ellos memorizaban la palabra de Dios para cumplir con lo que acabamos de leer en versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Entonces les ayudaba a memorizar la Biblia, habiendo sido escrito en forma acróstica, en un acróstico. Bueno, este es un detalle muy interesante. Ahora vamos a ir a una cuarta verdad y aquí nos quedamos hasta el final del mensaje. Estas 22 secciones de 8 versículos cada sección no tratan de un solo tema. Por ejemplo, Aleph no trata de un solo tema bíblico. No, son varios temas dentro de una sección y así es cada sección, varios temas. Entonces requiere que nosotros seamos buenos alumnos, buenos estudiantes para escudriñar las Escrituras, para poder sacar de las minas de Salmo 119 y de toda la Biblia en nuestro estudio bíblico, sacar todo el provecho, todo el jugo de la preciosa palabra de Dios. Vamos a entrar un poquito, estamos nada más abriendo el apetito, un poquito del provecho de esta preciosa palabra de Dios. El salmista dice, yo quiero guardar tu palabra. Yo busco tu palabra con todo mi corazón. Yo quiero ser enseñado y guiado por la palabra de Dios. Y cuando yo entiendo tu voluntad, oh Dios, en tu palabra, yo voy a guardar tu palabra y hacer tu voluntad hasta el final. Pero ¿cómo es que una persona puede tener tanto deseo para la palabra de Dios y tanto compromiso? Porque esta es la vida cristiana normal. Es un deseo profundo por la palabra de Dios y por el Dios de la palabra. Y un compromiso diario por vida para guardar y buscar la palabra de Dios. ¿Cómo es? Bueno, como estamos viendo, hay mucho provecho en esta preciosa palabra. En primer lugar, hablando de este provecho, el salmista hallaba sumo gozo en la palabra de su Dios. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Halló su sumo gozo en la palabra de Dios. Versículo 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo
de mi corazón. Amigo, hallas tu sumo gozo en Dios a través de su bendita, preciosa palabra. Gozo es uno de los grandes provechos de la palabra de Dios. Decía el salmista que quería meditar en esta palabra por amor. Meditar todo el día en esta palabra. ¿Por qué? Porque era su deleite. No solo era su gozo, era su deleite. Dice en este versículo 97, Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, y añade mi deleite en versículo 16. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Qué delicia es tomar consejo, no de los hombres, sino de Dios a través de su palabra. Versículo 35. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 47. Versículo 77, perdón. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El salmista hallaba gozo en la palabra de Dios. Hallaba deleite, delicia en la palabra de Dios. Tenía un santo anhelo por la palabra de Dios, este grande gozo y delicia. Versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Versículo 123. Salmo 119, 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Cuán grande era su deseo por la palabra de Dios. Tenemos el mismo anhelo, el mismo deseo por la palabra de Dios. Sigue el salmista diciendo que hallaba su fortalecimiento, su sostén en la palabra de Dios, especialmente en tiempos de aflicción. Versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Estaba orando a Dios. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Oh amigos, yo pudiera ir muchos versículos. Tengo una lista en solo Salmo 119 de cómo la palabra de Dios nos anima, nos da vida, nos consuela en tiempos de aflicción. Versículos 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, hablando de la palabra de Dios, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Oh amigos, la palabra de Dios no solo es nuestra consolación en la aflicción, sino la aflicción nos acerca entonces a Dios y su palabra. Bendito sea Dios que toma lo peor de nuestro sufrimiento y aflicción. ¿Para qué? ¿Para castigarnos? Bueno, a veces tiene que corregirnos, a veces tiene que disciplinarnos, pero a veces tiene que nada más entrenarnos. Los que somos sus hijos tenemos que ser afligidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere acercarnos a Él y que no nos quedemos lejos de Él. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Añade en versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, para que aprenda tu palabra. Amigo, amiga en aflicción, sea creyente o todavía no creyente, permite que Dios en su misericordia y bondad use tu aflicción para que tú le busques de todo corazón. ¿Cómo? A través de su bendita palabra.
Su bendita palabra te dará vida, te dará esperanza, te dará gozo, te dará delicia. Y si no eres salvo todavía, te encaminará a Jesucristo como fuente de salvación, de perdón y de vida nueva y eterna. Ah, gracias a Dios. Vemos el salmista deseando evitar las contaminaciones y el camino del pecado. Qué provechoso es la palabra de Dios para esto. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Él entendió que aquí es la preservación del mal y la limpieza del mal a causa del pecado. El salmista repetidas veces dijo: Señor, quiero ser avivado y vivificado espiritualmente a través de tu palabra. Versículo 37, dice el salmista: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Versículo 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y añade en versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Esta palabra tiene poder para dar nueva vida, avivar nuestra vida espiritual. Pero también, gracias a Dios, que cuando buscamos la misericordia de Dios en y por la palabra de Dios, no vamos a ser decepcionados. Versículo 41, la misericordia de Dios. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, y tu salvación conforme a tu dicho. Versículo 58 dice: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Uno ha dicho que cuando tú no tienes palabras para expresar a Dios en oración, los salmos proveen las mismas expresiones que tú tienes en el corazón, pero no sabes expresar con tu boca. Usa los salmos para que Dios te ayude a expresar en oraciones bíblicas, pero de corazón, tu necesidad de la misericordia de Dios. Versículo 64. Ora el salmista: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Oh, el salmista sabía sacar todo provecho de la preciosa palabra de Dios. Él sabía que en tiempo de peligro necesitaba liberación. Él pedía salvación o liberación de Dios. Dice versículo 81. Dice la palabra de Dios: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Añade en versículo 94, dice: tuyo soy, sálvame, líbrame, porque he buscado tus mandamientos. Estás en peligro, estás con problemas, necesitas liberación de un enemigo, necesitas amparo de Dios. Usa Salmo 119 o todos los salmos para clamar a Dios para tu necesidad personal, y estoy seguro que nacerá de nuevo esperanza en y por la palabra de Dios. Otro provecho: esperanza en y por la palabra de Dios. Versículo 43, estamos en Salmo 119, versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Gracias a Dios, amigos. Cuando no hay esperanza por ningún lado, hay esperanza en la palabra de Dios, en el Dios de la palabra. Gracias a Dios. El salmista tenía plena confianza de estas cosas. Versículo 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. El salmista no iba a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque confiaba en la palabra de Dios. Versículo 66. Dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos
he creído y he confiado en ellos. Oh, qué consuelo encontró el salmista en esta bendita palabra. Versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Sí, para consolarme, dice, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Oh, estamos entendiendo, amigos, que esta palabra tiene todo. Falta sabiduría, versículo 98. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque tus testimonios son mi meditación. Amigos, esta palabra es el mejor amigo, es el mejor maestro, es la fuente de sabiduría y es la vía o el camino directo a Dios y a todo este provecho de la bendita palabra de Dios. ¿Qué provecho? Solo estamos abriendo el apetito. El gozo de Dios, el deleite y la delicia de su palabra. Seguimos el fortalecimiento, el sostén. Aún en tiempos de aflicción nos acerca esta palabra y nos fortalece y nos acerca a Dios. Nos hace evitar las contaminaciones y nos limpia del pecado, nos aviva, nos da nueva vida, nuevo ánimo, nos da misericordia esta palabra, nos trae salvación y liberación, nos inspira con nueva esperanza, nos da plena confianza y consolación en Dios mismo y es la fuente de toda sabiduría. Oh amigos, escuchando este mensaje de Salmo 119, el provecho de la preciosa palabra de Dios no te hace pensar cómo es mi relación personal con Dios a través de su palabra. Te hago la pregunta: ¿tienes tú una relación personal con Dios a través de su palabra a diario? ¿Sabes tú sacar provecho de la palabra de Dios en tus tiempos de desánimo, en tus tiempos de necesidad, en tus tiempos de miedo, de preocupación, de desesperación? ¿Sabes tú manejar la palabra de Dios? Pues tengo que admitir que hasta aquí no. La buscas a la palabra, la anhelas con toda tu alma y tu corazón. Puede pasar un solo día sin comer la palabra de Dios espiritualmente. ¿Es tu meditación y tu delicia de ella todo el día? ¿Encuentras tu gozo? ¿Tu paz? No mencionamos este texto en 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Tienes ese gozo, esa paz, esas fuerzas, esa liberación y salvación, esa esperanza, esta sabiduría, esta consolación a diario y en tiempos difíciles? ¿Hablas a otros de la palabra de Dios, de lo que estás aprendiendo, a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tus hermanos? ¿Tienes como amigos más íntimos de tu vida los que aman y guardan la palabra de Dios, es decir, los obedientes y no los rebeldes contra la palabra de Dios? Y una pregunta más: ¿conoces tú el Dios de esta palabra? El Dios que da todos estos beneficios y trae todo este provecho a tu vida. ¿Tienes tú nueva vida espiritual? Vida espiritual, vida nueva, vida eterna en el Dios de esta Biblia. ¿Sabes que para eso te dio su palabra? Al final del libro del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, le recomiendo este libro. 21 capítulos.
mostrando los milagros o los señales que hizo Jesús aquí en la tierra, no todos, pero una representación para demostrar Jesús no es cualquier hombre, ni cualquier profeta, es hijo de Dios. Como dice en Juan capítulo 10 y en Juan capítulo 5, al decir Jesús que Él era el Hijo de Dios, estaba diciendo que era igual a su Padre, que era Dios, de la misma esencia y naturaleza divina y eterna. Lee el Evangelio de Juan para ver la identidad verdadera de Jesús, el Hijo de Dios. Este libro de Juan, y en un sentido toda la Biblia, fue escrito con este propósito. Escucha, Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías o Salvador prometido en la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido, el Hijo de Dios, y para que creyendo, noten, para que creyendo en Jesús, el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Pero ya me dio vida. Yo sé que Jesús es Dios. Él es el creador mío, es creador del mundo. Ya tengo vida. ¿Qué quiere decir? Que para que creyendo en Él tenga yo vida en su nombre. Bueno, ¿qué clase de vida está hablando Juan en este momento? No está hablando de vida física, ya la tenemos. Mire, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús sigue diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero todavía no entiendo qué es esta vida abundante. Ya tengo mucha vida física. ¿No es esta la vida abundante? No. Lee Juan capítulo 3. Versículos 1 en adelante. Una plática entre Jesús y un hombre muy religioso, religiosísimo. Un principal entre los judíos que era fariseo, de los más estrictos de los judíos. Si alguien pudiera entrar en el reino de Dios por sus obras, por su religión, pues es Nicodemo. Pero Jesús le dijo directamente, versículo 3, Juan 3:3. Jesús dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, hablando de un nuevo nacimiento espiritual por el Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es decir, nueva criatura en Cristo. Entonces es una nueva vida abundante espiritualmente. Sí, y es una nueva vida espiritual abundante, tan abundante que es para vida eterna. Juan 3:16 dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y hay que leer el Evangelio de Juan. Para que todo aquel, te incluye a ti y a mí y a todo pecador, todo ser humano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida nueva, una nueva vida espiritual aquí, ahora, en Cristo, por medio de la fe en su muerte sustitucionaria en la cruz del Calvario. Nueva vida abundante y vida aquí eterna.
Amigo, si todavía no tienes a Cristo, necesitas buscar a Dios de todo corazón, como el salmista en Salmo 119, y ahora leer el Evangelio de Juan y comenzar a leer y buscar a Cristo como tu Salvador personal hasta que lo encuentres, para que no perezcas en el infierno si no tengas vida eterna con Dios. Y si eres un cristiano y te has apartado de la palabra de Dios, de la lectura diaria, tienes que volver a ser como María en Lucas 10, 38 al 42. Sentada, no como Marta, afanada y trabajando y corriendo por todos lados. No, sentada María, su hermana, a los pies de Jesús, a solas, media hora o más cada día con la Biblia y leer. Libro por libro, capítulo por capítulo en orden. Comenzando con Mateo, comenzando con Juan. Y orando a Dios. Y así recibiendo todo el provecho de la preciosa palabra de Dios. Que sea así en todas las vidas de los que están viendo o oyendo este programa. Que Dios les bendiga en gran manera. Estamos orando por ustedes. Que Dios les bendiga.